Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Antes de comenzar con el relato de hoy, les pido un pequeño favor, denle like a este video, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Hoy vamos a escuchar una historia impactante, de esas que nos demuestran que, a veces, no conocemos realmente a las personas con las que compartimos nuestra vida. Es un relato sobre una deuda del pasado, una traición inesperada y una mujer que tuvo que decidir entre su moral y la seguridad de su familia. Pónganse cómodos, porque lo que Elena descubrió cambiará su percepción de la lealtad para siempre. Esta historia comienza ahora. El precio de la sangre. Mi nombre es Elena y siempre creí que mi vida era perfecta. Estaba casada con Roberto, un hombre ejemplar, un cirujano dedicado que salvaba vidas a diario. Teníamos una casa hermosa, 2 hijos maravillosos y una estabilidad que muchos envidiarían. Roberto era el tipo de hombre que nunca alzaba la voz, que recordaba cada aniversario y que parecía no tener un solo secreto en su alma. O eso pensaba yo hasta aquella noche de martes, cuando una llamada anónima rompió el cristal de mi burbuja de felicidad. Eran las 2 de la mañana y Roberto estaba en el hospital cubriendo una emergencia. Una voz ronca y fría al otro lado del teléfono solo dijo: «Dile a tu marido que el tiempo se acabó. La deuda de hace 20 años no se paga con silencios, se paga con sangre. Tiene 48 horas». Antes de que pudiera preguntar nada, colgaron. Me quedé paralizada en medio de la sala, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué deuda? Roberto venía de una familia humilde, se había esforzado toda su vida para llegar a donde estaba. No tenía sentido. Movida por un presentimiento oscuro, bajé al sótano, a su pequeño taller de carpintería donde solía relajarse. Busqué entre sus herramientas, detrás de los estantes, hasta que encontré una caja de metal cerrada con un candado viejo. Recordé que Roberto siempre decía que eran solo papeles de la universidad, pero mi intuición me decía lo contrario. Forcé el candado y lo que encontré me dejó sin respiración. No eran apuntes médicos. Eran recortes de periódicos de hace 2 décadas sobre un robo a un banco que terminó en tragedia. En uno de los artículos, había una foto borrosa de los sospechosos que nunca fueron atrapados. Entre los papeles, había una identificación falsa con el rostro de un Roberto mucho más joven, pero con una mirada llena de terror. En ese momento, escuché el coche de mi marido estacionarse en la entrada. Mi héroe acababa de llegar a casa, y yo no sabía si el hombre que subía las escaleras era el padre de mis hijos o un criminal que llevaba 20 años huyendo de su pasado. El espejismo de la perfección. Escondí la caja de metal debajo de un montón de aserrín y trapos viejos justo antes de que la puerta del sótano se abriera. Mi corazón golpeaba mis costillas con tanta fuerza que temía que Roberto pudiera escucharlo desde la escalera. Cuando entró, traía el uniforme del hospital todavía puesto, pero su rostro no reflejaba el cansancio habitual de una cirugía larga, estaba pálido, casi traslúcido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las llaves del coche. «¿Elena? ¿Qué haces aquí abajo a estas horas?», preguntó, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo no pude responder de inmediato. Lo miré fijamente, buscando en sus rasgos al hombre que me había prometido amor eterno, pero solo veía al joven de la identificación falsa que acababa de descubrir. Finalmente, con la voz quebrada, le dije: «Alguien llamó, Roberto». «Un hombre. Dijo que el tiempo se acabó, que la deuda de hace 20 años se paga con sangre. Dijo que tienes 48 horas». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Roberto dejó caer las llaves al suelo y el sonido metálico resonó en todo el sótano como una sentencia. Se desplomó en su banco de trabajo, cubriéndose la cara con las manos. No hubo negaciones, no hubo preguntas sobre quién era el hombre o de qué hablaba. Su silencio fue la confesión más amarga de mi vida. «Pensé que nunca nos encontrarían, Elena», susurró después de lo que pareció una eternidad. «Cambié de nombre, me mudé de estado, estudié hasta el agotamiento para ser alguien digno de ti, de nuestra familia, para enterrar a ese chico que cometió el peor error de su vida». Roberto me confesó que, a los 19 años, presionado por la pobreza y malas compañías, aceptó ser el conductor en el robo de un banco. Pero algo salió mal.
Un guardia de seguridad murió en el tiroteo y Roberto, aterrorizado, huyó con una parte del botín, dejando atrás a sus cómplices. Uno de ellos, un hombre apodado El Cuervo, fue atrapado y pasó 2 décadas en una prisión de máxima seguridad, jurando que cuando saliera, buscaría a quien los traicionó. El Cuervo salió hace 3 días, Elena, dijo Roberto, levantando la mirada, y vi en sus ojos un terror que nunca imaginé. Él sabe dónde vivimos. Sabe a qué colegio van nuestros hijos. No quiere solo el dinero que me llevé, quiere que sufra lo mismo que él sufrió en esa celda. En ese momento, mi mundo de cristal se hizo añicos por completo. El hombre que dormía a mi lado era un cómplice de asesinato, y su pasado acababa de poner una diana en el pecho de mis hijos. La estabilidad que tanto amaba era un espejismo construido sobre la sangre de un inocente y la traición de un criminal. Pero antes de que pudiéramos planear nuestra huida, el sonido de un cristal rompiéndose en la planta de arriba nos dejó paralizados. Alguien ya estaba dentro de la casa. La marca del pasado. Subimos las escaleras con el corazón en la garganta. Roberto agarró un cuchillo de cocina con una mano temblorosa, un gesto que me resultó tan ajeno y aterrador que sentí que estaba viviendo una pesadilla con un desconocido. Al llegar a la planta de arriba, el frío entraba por la ventana rota del pasillo, pero lo que nos detuvo en seco no fue el cristal roto, sino el silencio absoluto que venía de la habitación de nuestros hijos. Corrí desesperada y empujé la puerta. Gracias a Dios, ambos dormían, ajenos al caos, pero sobre la colcha de mi hijo mayor había algo que no estaba ahí antes, un sobre negro con una pluma de cuervo pegada con cera. Roberto se desplomó contra el marco de la puerta, sollozando sin ruido. Abrí el sobre y mis manos empezaron a sudar frío. No era una nota de rescate, era una fotografía de nuestra familia cenando en un restaurante la semana pasada. Todos sonreíamos, pero nuestras caras estaban tachadas con una X roja. Detrás de la foto, una dirección y una frase: la deuda no se salda con billetes, cirujano. Se salda con talento. ¿A qué se refiere con talento, Roberto? Le exigí, arrastrándolo fuera del cuarto de los niños para no despertarlos. Él me miró con una expresión de derrota total. El Cuervo no salió de la cárcel solo. Se llevó consigo a alguien importante de su organización que está gravemente herido. No pueden llevarlo a un hospital porque la policía los busca. Quieren que yo lo opere en un almacén clandestino, sin registros, sin preguntas. Si lo salvo, nos dejarán en paz. Si muere en mis manos, su voz se apagó en un sollozo. En ese momento, entendí la trampa mortal en la que estábamos. Si Roberto aceptaba, se convertiría de nuevo en un criminal, cómplice de una organización peligrosa. Si nos negábamos, nuestras vidas no valían nada. La policía no era una opción. Si llamábamos, Roberto iría a prisión por el robo y la muerte del guardia de hace 20 años, y nuestra familia quedaría marcada para siempre por el escándalo y la vergüenza. Me di cuenta de que el hombre que amaba estaba dispuesto a arriesgar su libertad y su carrera para salvarnos, pero yo no podía dejar de ver las manos de un cirujano manchadas de nuevo con el barro de la delincuencia. Justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, el teléfono de Roberto vibró. Era un mensaje con una ubicación GPS y un vídeo de 10 segundos, un hombre con pasamontañas frente a la escuela de nuestros hijos. Ya no teníamos 48 horas. El juego había comenzado y la primera jugada nos había dejado sin salida. El quirófano de las sombras. Roberto preparó un maletín con suministros médicos robados de su propio consultorio. Lo veía moverse mecánicamente, con la mirada perdida, como si estuviera operando en estado de shock. Yo no podía dejarlo ir solo. Si este era el fin de nuestra vida tal como la conocíamos, estaríamos juntos. Dejamos a los niños bajo la supuesta vigilancia de una vecina, inventando una emergencia médica, y nos dirigimos a la ubicación, un almacén abandonado en la zona industrial, lejos de las luces de la ciudad. Al llegar, el aire olía a humedad y aceite quemado. 3 hombres armados nos esperaban. En el centro de la habitación, bajo una lámpara improvisada que parpadeaba, yacía un hombre sobre una mesa de metal. Estaba cubierto de sangre y su respiración era un silbido agónico. Entonces, de entre las sombras, salió él, el Cuervo.
Tenía el rostro surcado por las cicatrices de la prisión y unos ojos que parecían no haber visto la luz en décadas. Vaya, el pequeño conductor se convirtió en un gran cirujano, dijo con una voz que sonaba como cristales rotos. Salva a mi hermano, Roberto. Si sale de esta mesa vivo, tu deuda queda saldada. Si muere, bueno, tú ya sabes que yo no creo en los accidentes. Roberto se lavó las manos en un balde con agua fría y comenzó la intervención más difícil de su carrera. Yo me quedé a su lado, sosteniendo una linterna con manos que no dejaban de temblar. Mientras Roberto abría la herida de bala en el abdomen del hombre, el silencio era sepulcral, roto solo por el choque del instrumental metálico. Pero a mitad de la cirugía, Roberto se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par mientras limpiaba la sangre de un tatuaje en el pecho del paciente. Era una marca específica, una que solo los que estuvieron en aquel banco hace 20 años reconocerían. Roberto me miró y, en un susurro que solo yo pude oír, me dijo, Elena, este hombre, él no es solo el hermano de El Cuervo. Él fue quien disparó al guardia. Él me obligó a conducir bajo amenaza de muerte y luego me culpó de todo. En ese momento, el dilema moral nos golpeó como un mazo. Roberto tenía en sus manos la vida del hombre que destruyó su juventud y que ahora amenazaba el futuro de nuestros hijos. Podía dejarlo morir, accidentalmente, en la mesa y librarnos de él, o salvar al monstruo para comprar nuestra seguridad. Pero antes de que Roberto pudiera tomar una decisión, un fuerte estruendo sacudió el almacén. Las puertas principales fueron derribadas y las luces azules y rojas de la policía inundaron el lugar. Alguien nos había traicionado, y el Cuervo, pensando que Roberto había llamado a las autoridades, le puso una pistola en la sien. El renacer de las cenizas. El caos estalló en un segundo. Policía, suelten las armas, retumbó en las paredes metálicas. El Cuervo, cegado por la furia, apretó el cañón de la pistola contra la cabeza de Roberto. Yo sentí que el tiempo se detenía. Estaba a punto de perder al hombre que amaba, a pesar de sus mentiras. Pero Roberto, con una calma que solo un cirujano posee ante la muerte, no se movió. Si me disparas, él muere en 30 segundos, dijo Roberto señalando al hombre en la mesa. Solo yo puedo detener la hemorragia. Si me matas, pierdes a tu hermano y pasas el resto de tu vida en un agujero peor que el anterior. Ese instante de duda fue suficiente. Un equipo táctico entró por el techo y, tras un breve intercambio de disparos, el Cuervo fue reducido y esposado. Yo caí de rodillas, sollozando de puro alivio. Resulta que la policía no llegó por nosotros, sino porque habían estado rastreando a la organización del Cuervo desde su salida de prisión. Roberto terminó de estabilizar al herido mientras los oficiales lo rodeaban. Sabía lo que venía. Se quitó los guantes manchados de sangre, me miró con una tristeza infinita y me dio un beso en la frente. Elena, dile a los niños que los amo. Tengo que pagar por lo que hice hace 20 años para que ellos puedan caminar con la cabeza en alto. Roberto se entregó voluntariamente. Durante el juicio, su confesión y el hecho de que salvó la vida del testigo clave, el hombre en la mesa, le valieron una reducción de condena. Pasó 5 años en prisión. No fue fácil. Mi vida perfecta se convirtió en una lucha diaria, enfrentando el estigma y la soledad. Pero cada domingo, llevaba a los niños a verlo. No les mentí, les conté la verdad, que su padre cometió un error, pero que tuvo el valor de enfrentarlo. Hoy, Roberto está en casa. Ya no puede ejercer la medicina, pero trabajamos juntos en una fundación que ayuda a jóvenes en riesgo a salir de las calles. Nuestra vida ya no es perfecta, bajo los estándares del mundo, pero es real. Ya no hay cajas con candados en el sótano ni secretos que nos quiten el sueño. Aprendí que la verdadera lealtad no es ocultar las sombras del otro, sino caminar a su lado mientras busca la luz. El precio fue alto, pero finalmente, somos libres. Cierre. Muchas gracias a todos por acompañarme y escuchar esta historia hasta el final. Relatos como este nos recuerdan que la verdadera redención no consiste en ocultar el pasado, sino en tener la valentía de repararlo, sin importar las consecuencias. Espero que esta historia de Elena y Roberto les haya invitado a reflexionar sobre los secretos y las segundas oportunidades. No olviden dejar en los comentarios qué habrían hecho ustedes, ¿habrían perdonado a Roberto o se habrían alejado para siempre?
Gracias por su tiempo, por sus likes y por ser una parte tan increíble de esta comunidad. Sus palabras de apoyo son las que mantienen vivo este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia real, sin filtro y directa al corazón.